Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches y bienvenidos de nuevo a una actividad más de la Federación Dominicana de Medicina del Deporte. Muchas gracias por estar con nosotros nueva vez en otro gran evento. Para hoy le tenemos un conversatorio con 3 expertos sobre 3 temas que no se han tratado todavía en todo este año. Vamos a tratar el tema de urgencias en el deporte con el doctor Elías Pérez González, primer vicepresidente de la Federación de Medicina del Deporte y especialista en medicina del deporte de República Dominicana. Luego tendremos una conferencia magistral del colombiano Mauricio Prada. Mauricio es un profesional de alto nivel, licenciado en educación física con maestría en actividad física y salud y biomecánica. Es de Colombia y es un verdadero honor tener a Mauricio con nosotros durante la noche de hoy. Y por último tendremos una conferencia corta como la de Elías Pérez con el experto cubano Abel Caballero. Abel es un licenciado en terapia física, además licenciado en enfermería y experto en fisioterapia deportiva. Es decir, 3 expertos, 3 temas importantes de 3 países diferentes: República Dominicana, Colombia y Cuba. Países con una gran tradición, tanto en el área de la educación física como en el área del deporte. Muchas gracias por seguir compartiendo con nosotros y haciendo camino al andar. La educación física y el deporte de República Dominicana han recibido durante todo este año más de 10 seminarios virtuales de la Federación de Medicina del Deporte y nos sentimos orgullosos de que ustedes nos apoyen. No nos cansaremos de decirle muchísimas gracias por estar siempre atentos y por inscribirse y por querer participar. Así que, sin más, los dejo con el doctor Elías Pérez González, que es también un educador y docente universitario. Adelante, Elías Pérez González. Sí, buenas noches. Gracias por la invitación y la oportunidad que se me brinda de estar compartiendo con todos los cibernautas que nos acompañan en el día de hoy. Vamos a dar de una vez inicio, dentro de lo posible, a nuestra participación. Lo primero que teníamos que resaltar es que hablar de urgencias en el deporte en 35 minutos es un reto realmente, pero trataremos de lograr ese reto. Realmente para nosotros el tema de urgencias en el deporte es prioritario, ya que nos hemos educado en este tenor durante muchos años. ¿Por qué es importante tener estos conocimientos en la prevención y manejo de lesiones en el deporte? Conocer lo que es las urgencias en el deporte. Todos nosotros sabemos perfectamente que el deporte es una actividad que demanda mucha exigencia física de los participantes, independientemente de que sea un deporte escolar o un deporte juvenil, un deporte de alto rendimiento. Para la persona que lo está practicando en ese momento es una alta demanda de sus capacidades físicas, y esto puede conllevar a que se produzcan lesiones no deseadas en cualquier momento. Podemos ver muchas estadísticas con relación a la existencia de lesiones en el deporte, y en esta gráfica podemos ver cómo los hombres tienden a ser más propensos a sufrir lesiones en las mujeres, independientemente de que sean personas que se dediquen a hacer actividad física de manera secular o recreativa o atletas de alto rendimiento. Pero también la incidencia o aparición de lesiones en el deporte va muy de la mano con el tipo de disciplina que uno esté realizando.
Como podemos ver aquí, la mayor incidencia de lesiones es en el fútbol, soccer, y en los deportes que hay un contacto físico entre los participantes. Esto es importante porque a la hora de producirse las lesiones, el mecanismo de producción de la lesión es importante tanto para el diagnóstico como para el manejo. Y podemos ver que las lesiones que más frecuentemente podemos encontrar en el ámbito deportivo son las lesiones del sistema musculoesquelético. Como podemos ver, las 5 primeras lesiones que se aparecen corresponden al sistema musculoesquelético. Pueden aparecer otras lesiones, no necesariamente menos graves, pero son las menos frecuentes. Entonces tenemos que estar preparados para atender este tipo de lesiones en cualquier momento que se nos presente. Aquí también estamos haciendo una comparación y podemos ver cuáles son los diferentes tipos de lesiones y por ende podemos ver que realmente en las diferentes investigaciones nos hablan de que las lesiones están relacionadas con el sistema musculoesquelético. Aquí podemos ver en esta gráfica que en la que está en la superior izquierda, podemos ver que las lesiones, mientras más bajo es el nivel de preparación de la persona con la que estamos trabajando, mayor es el porcentaje de lesiones, puesto que como no tiene una buena técnica de ejecución de las acciones deportivas, son más propensos a producirse lesiones en ellos. Y así como podemos ver aquí también en esta otra investigación, cómo se confirma que las lesiones tienden a ser más propensas en el género masculino. Ahora bien, como ya sabemos que existen las lesiones en los deportes, por la experiencia que todos hemos tenido, hay 3 cosas que tenemos que tomar en cuenta: el antes, el durante y el después. ¿Qué consiste el antes? El antes consiste en la prevención de lesiones. Es lo más importante y es donde todos debemos poner más énfasis en prevenir las lesiones, porque siempre toda lesión, lento, de agudo o crónico, siempre hay un retraso en la reincorporación de esta persona, de este atleta a la actividad deportiva. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es prevenir las lesiones. Y para nosotros prevenir las lesiones, tenemos que conocer cómo se producen estas lesiones. ¿De acuerdo? Lo primero es identificar las posibles causas de lesiones y para ello, entonces, luego que las hemos identificado, tenemos que hacer la implementación de las medidas correctivas de estas posibles causas. Es bueno saber que existen 2 principales factores de riesgos de producción de lesiones. Tenemos los intrínsecos, que son aquellos propios del atleta, y los extrínsecos, que están externos al atleta, que en algunos casos podemos prevenir, en otros no. ¿De acuerdo? Dentro de los intrínsecos hay factores psicológicos, fisiológicos, biológicos, y de los extrínsecos podríamos poner, por ejemplo, como sería el terreno de juego, las condiciones climáticas, los implementos, la calidad de los implementos, incluso en muchos casos se menciona de las mismas ropas. Y aquí vemos otros ejemplos de los diferentes factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, de la producción de lesiones en el ámbito deportivo. Ahora bien, con relación a los mecanismos y por qué se pueden producir las lesiones, podemos clasificarlo en 5 grupos, básicamente. Puede ser por sobrecarga, ya sea porque se ha esforzado de más el atleta, ya sea porque se le está exigiendo algunas cosas que no están en la preparación física de él, no ha alcanzado el nivel. También puede ser por un calentamiento inadecuado. Ese calentamiento inadecuado puede ser porque o no calentó lo suficiente, o no calentó, o calentó demasiado. Pero también hay un calentamiento que muchas veces pasa desapercibido, que es el calentamiento intermedio. ¿Cuál es este? Por ejemplo, un equipo de baloncesto, antes de comenzar el juego, calienta, 5 entran a jugar y el resto va a la banca. Cuando se hacen sustituciones, después del medio tiempo y todo eso, entonces muchas veces entramos a ese atleta que ya tiene 30, 40 minutos sentados en una banca, a veces lo entramos de manera repentina al terreno de juego, sin un calentamiento, ni siquiera un pequeño estiramiento para ponerse en punto, y estas muchas veces son las consecuencias de que se produzcan lesiones. También se puede presentar lesiones por una mala hidratación
una hidratación inadecuada puede presentarse por contacto o por una mala ejecución o una mala técnica en determinado momento. Con relación, por ejemplo, lo que es el caso del sobreesfuerzo, ya hablamos de la sobrecarga, más allá de lo que realmente puedes hacer, un sobreentrenamiento agudo, sostenido, también se puede ser un sobreesfuerzo, en el caso del maratón, que la persona cuando va a llegar al final de la carrera trata de exigirse más para mejorar su tiempo, para alcanzar al que va adelante o para que no lo alcancen. Entonces ya un cuerpo fatigado no responde igual a esas exigencias y se pueden producir lesiones. En el calentamiento inadecuado ya estuvimos hablando sobre lo que sería el precalentamiento, el calentamiento intermedio, y es importante que aquí incluimos lo que sería el enfriamiento. Esto que tenemos que hacer después de haber terminado nuestra jornada, que muchas veces o cuando ganamos o cuando perdemos, no queremos hacer esos enfriamientos después de la actividad deportiva, y esto muchas veces puede conllevar a que se produzcan lesiones. Entonces, la deshidratación es muy importante porque juega papel crucial tanto en el desarrollo, en el rendimiento de la actividad deportiva, como también para el prevenir lesiones. Una hidratación adecuada va a estar a expensas de la intensidad del ejercicio con el que se trabaje, la temperatura que nos encontremos, la humedad, o sea, los factores que aumentan o disminuyen las posibilidades de sudoración son factores importantes que tenemos que tomar en cuenta para lo que es la planificación de la hidratación. También en el contacto, puede ser contacto con otro atleta, un contacto con el implemento, un contacto con el entorno del juego, y la mala ejecución. Aquí podemos ver a veces que aunque el atleta tenga buena técnica, por determinada circunstancia puede cometer un error en la ejecución y esto producir lesiones. Entonces, son de las cosas que nosotros tenemos que saber. Y en vista de esto, como vimos las estadísticas, los deportes se clasifican, el Comité Olímpico Internacional clasifica los deportes en alto, mediano o moderado y bajo riesgo, de acuerdo a las posibilidades de que se produzcan lesiones en esto, ¿de acuerdo? Ya vimos las estadísticas, vemos los deportes que son más propensos a que produzcan lesiones. Entonces, aquí tenemos lo que son la clasificación que hizo el Comité Olímpico Internacional en la publicación de su libro de medicina deportiva, de acuerdo, en el 2001, pero los deportes de estos han variado mucho. Hoy tenemos otros deportes como el bicicross, el skateboarding, y hay tantos deportes, pero básicamente esta clasificación está para los deportes de verano, ¿de acuerdo? Entonces, ya vemos el antes y la prevención de lo que se puede suceder. Ahora bien, ¿qué hacemos en el durante cuando se presenta una lesión? Entonces, aquí lo que tenemos que hacer primero es una buena evaluación. El mecanismo de cómo se produce la lesión es importante para nosotros tener un diagnóstico presuntivo previo antes de la evaluación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si un atleta en voleibol salta a hacer una tabla contra un rematador, uno cae sobre el otro y desde que el jugador grita ya estamos pensando en una lesión en el tobillo, un desgarro de tobillo, un esguince, ¿de acuerdo? Simplemente por el mecanismo en el que se produjo la lesión. Ahora, cuando vamos y hacemos la evaluación es que vamos a confirmar si realmente esto es así o no. Entonces, aquí vamos a ver, lo primero que nosotros tenemos que entender que esas atenciones que le vamos a dar a esos atletas tienen que tener algunas características, tienen que ser oportunas. Mientras más rápido es atendido ese atleta, mejor pronóstico va a tener. Pero esas atenciones deben ser adecuadas y deben ser eficientes. O sea, se le debe dar la atención que él realmente requiere para el problema que realmente tiene. Si nosotros no sabemos cómo diagnosticar y manejar una lesión, más que bien lo que podemos hacer es daño, y esto va en detrimento del atleta porque podemos o prolongar su regreso a la competencia e incluso esto puede conllevar a que se retire de la actividad deportiva un atleta simplemente por un mal manejo o un manejo inadecuado o inoportuno. Entonces es importante que todos sepamos que todos los que estamos involucrados en el ámbito deportivo debemos tener conocimiento en emergencias médicas para hacer esta atención, porque nuestra experiencia es que, por lo menos en República Dominicana,
muy raras veces nosotros contamos con un equipo médico que nos pueda dar el apoyo cuando se presente en una situación de esta. Entonces, todo profesor de educación física, todo masajista, todo entrenador debe tener conocimiento en el manejo de urgencias y lesiones en el deporte. Hay algunos mecanismos de bioseguridad que tenemos que tomar en cuenta, pero a veces es un poquito difícil en el ámbito deportivo llevarlo, pero siempre es bueno mencionarlo y saber que tenemos que tener pendiente todos estos mecanismos de bioseguridad que debemos seguir a la hora. Básicamente consiste en poner barrera mecánica en los fluidos de la persona que estamos atendiendo y nosotros para evitar el contacto con estos, ¿de acuerdo? Ahí están los guantes, lentes, mascarillas y otros mecanismos. Ahora bien, ¿cómo vamos a hacer la evaluación? La evaluación normalmente en emergencia médica se divide en dos momentos, una evaluación primaria y una evaluación secundaria. En la evaluación primaria lo que vamos a buscar es si el nivel de conciencia de la persona. Muchas veces esto es algo implícito. Si hay una persona que está lesionada y está gritando, está hablando, ya sabemos que está consciente y automáticamente ya está hecha la evaluación primaria y pasamos a la evaluación secundaria, que sería donde vamos a ver las heridas, las hemorragias, la fractura y cualquier otro problema, ¿de acuerdo? Ahora, si no es tan obvio que la persona esté consciente, entonces tenemos que estar seguros que la persona está consciente y no o inconsciente. No sea que si creemos que está inconsciente y lo que está es durmiendo. Entonces, en este momento es que nosotros vamos a hacer la evaluación primaria. Entonces, en la evaluación primaria también tenemos que evaluar aquellas cosas que pongan en riesgo inmediato la vida de la persona. Hablamos de riesgo inmediato, un posible paro respiratorio o un posible paro cardíaco, o la combinación de ambas, un posible paro cardiorrespiratorio, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que vamos a buscar en la evaluación primaria. Si no hay nada de esto, entonces pasamos a la secundaria. Entonces, la evaluación primaria, como aquí podemos ver el primer caso, determinado buen nivel de conciencia, abrimos vía respiratoria, vemos si está respirando o no, y también aquí evaluamos el pulso, ¿de acuerdo? Entonces, en la evaluación secundaria vamos a hacer una evaluación desde la cabeza a los pies. Hay dos mecanismos de evaluación, uno que es por priorización de la lesión y otro es anatómico. El de priorización de la lesión es, vamos a ver aquellas cosas que también puedan poner en riesgo. Por ejemplo, si vemos que hay una hemorragia, un sangrado profuso, entonces vamos a atender eso primero y luego entonces hacemos la evaluación anatómica, ¿de acuerdo? Así haríamos lo que sería la evaluación secundaria. Esa evaluación anatómica de cabeza a los pies irá órgano por órgano, segmento por segmento corporal, hasta estar seguro que no hay ningún tipo de lesión oculta que no sea visible a simple vista. También es importante nosotros tener un seguimiento de los signos vitales, conocer cuáles son los signos vitales, porque estos nos van a decir cómo está funcionando el organismo de la persona. Pero para ello debemos conocer cómo tomar esos signos vitales y conocer sus valores normales y cuál es el significado de la alteración de estos valores normales. Tenemos que ver la frecuencia, tenemos que ver la profundidad, tenemos que ver el llenado en el caso del pulso, de acuerdo a la profundidad de la respiración, el ritmo de estos signos vitales, tanto del pulso como de la respiración, la temperatura, si está hipotérmico, si está hipertérmico, el color de la piel, si está pálido, si está rojizo. Todos estos son signos que nos pueden ayudar a nosotros a poder entender lo que está sucediendo con la persona que estamos haciendo. Aquí tenemos un pequeño algoritmo, no vamos a explicarlo todo, ¿verdad? Por la complejidad de un pequeño algoritmo que he querido hacer, cómo sería la evaluación primaria y secundaria. Entonces, si está consciente o no, si está consciente, pasamos a la evaluación secundaria y vemos lo que sigue. Y si está inconsciente, entonces estamos en la evaluación hasta determinar los pulsos, cómo están funcionando los pulsos, y esto nos van a permitir hacer un diagnóstico. Si no hay ni pulso, si no hay respiración, pero sí pulso, estamos en un paro respiratorio y tenemos una cosa que hacer. Si no hay ni pulso ni respiración, tenemos un paro cardiorrespiratorio y tenemos otras cosas que hacer, ¿de acuerdo? Entonces, este más bien sería el procedimiento que deberíamos seguir para lo que sería la evaluación de una persona que encontremos en situaciones de emergencia. Ahora bien, suponiendo que es lo más frecuente, que nuestro paciente está consciente, que lo que tiene son lesiones, entonces tenemos que saber que, por lo general, si nosotros más conocemos este neumotipo, ya con esto vamos a manejar más del 80% de las lesiones que se nos van a presentar en el deporte.
el RHCE, ¿de acuerdo? R quiere decir reposo. La persona tiene que dejar de movilizarse. Si está corriendo, si está activo, tenemos que ponerlo en reposo para poder diagnosticar, evaluar y atender dentro de lo que son las posibilidades. Más del 80% de las lesiones que nosotros vamos a encontrar en el deporte podemos resolverla con aplicación de hielo. También vamos a aplicar compresión, por ejemplo, en aquellos casos de las hemorragias, podemos aplicar presión para disminuir lo que son las hemorragias y la elevación que la podemos utilizar tanto en las hemorragias, en los procedimientos de shock y en otros casos que también podemos utilizar. O sea, como ustedes pueden ver con esto, ustedes tendrán un esquema de saber cuáles son los pasos que podemos seguir a la hora de cualquier situación de emergencia que se nos presente. En el caso de las heridas, cuando se maneja en emergencia extrahospitalaria, hay una serie de procedimientos que se siguen, desde lo que es la activación del sistema de emergencia, ubicar el lugar, todo lo demás. Pero aquí quisimos resumirlo en 3 simples pasos. Las heridas, usted va a hacer limpieza, desinfección y protección. Usted va a limpiar la herida, la va a utilizar una sustancia desinfectante y la va a proteger para que no se contamine. Esa limpieza puede ser con agua y jabón, que si no tiene el desinfectante, sencillamente la protege. Hay algunas heridas que tenemos que tener un trato especial, sobre todo en aquellas que se encuentran objetos incrustados, ¿de acuerdo? Porque estos objetos incrustados tienen un manejo especial. Usted tiene que saber si está flojo, si está resistente, si tiene que dejarlo, si tiene que movilizarlo, pero en 35 minutos es un poquito difícil dar todos esos detalles. Por eso es que le aconsejamos siempre que haga su curso de emergencia médica para que al paso pueda aprender cada una de estas situaciones. Entonces, una de las lesiones más frecuentes que nosotros encontramos en el ámbito deportivo son las contusiones en diferentes ámbitos, en diferentes lugares. De acuerdo, las contusiones se producen sencillamente cuando se aplasta la piel o un tejido blando contra 2 superficies duras. Véase, por ejemplo, el puño y el hueso malar en el caso de la imagen, ¿de acuerdo? Entonces, eso se produce un edema subcutáneo, el cual se va a caracterizar por varios síntomas como el enrojecimiento, aumento de la temperatura, puede haber dolor, ¿de acuerdo? Ahí nunca se debe dar masaje porque aquí hay vasos rotos en este. Cuando damos masaje, entonces podemos causar mayor hemorragia, mayor edema, porque podemos entonces romper más vasos. Aquí lo que se va prácticamente es aplicar hielo. Se pueden poner vendajes, en algunos casos se pueden poner algunas pomadas. Tenemos que tener cuidado con las pomadas que se coloquen también, porque hay algunas pomadas que tienden a producir también mayor sangrado. Por ejemplo, el caso del diclofenac, que es un antiagregante plaquetario, ese puede quizás causar un poquito más de hemorragia. Entonces, lo ideal es solo poner hielo. El hielo tiene una característica fundamental que nos ayuda muchísimo en el deporte. El hielo es antiinflamatorio, analgésico, es vasoconstrictor, ¿de acuerdo? Entonces nos va a ayudar mucho en lo que es el control de las hemorragias y de los dolores en sentido general. Otra de las situaciones que se nos puede presentar mucho en el deporte es el shock. Diferentes causas en diferentes momentos y por diferentes situaciones. Uno de los shocks más frecuentes que nosotros encontramos es el shock hipoglicémico por deficiencia de azúcar circulante en sangre. Se da a todos los niveles el shock hipoglicémico. Por ejemplo, en los deportes de combate por categoría de peso, vemos muchos atletas que mantienen un largo periodo de abstinencia, de ingesta, porque tienen que hacer un peso y a veces te pesan el mismo día que van a competir y eso no le da el tiempo suficiente para reponer la glucosa, y cuando van a competencia, ahí se presenta el shock. Pero también lo vemos hoy en día con estas personas que se han dedicado a hacer actividad física para verse fitness, entran en estas dietas rigurosas, entonces de mala absorción, de baja absorción de nutrientes y de carbohidratos, y también se presenta con mucha frecuencia el shock. O también aquellas personas que hacen actividad física por tiempos prolongados. O sea, como podemos ver, se nos puede presentar en muchas situaciones, y también en el ámbito escolar se presenta muy frecuente los shocks hipoglicémicos, porque los niños se van sin comer porque tienen a veces que entrar temprano o no tienen que comer en su casa, y hasta que no le dan la merienda en la escuela no han comido nada, y en algunos casos le toca la actividad física antes de la merienda.
y ahí se nos puede presentar hecho. O sea que tenemos que estar bien pendientes, que todas estas situaciones se nos pueden presentar en cualquier momento y tenemos que saber qué hacer. Normalmente la primera opción es la posición Trendelenburg, que no es más que levantar las piernas aproximadamente en un ángulo de 45 grados, con el objetivo de que la sangre que está en las extremidades inferiores, que es bastante, suba con menos dificultad a estas extremidades y pueda aportar la mayor cantidad de sangre que vaya hacia el cerebro. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de las hemorragias podemos tener hemorragias tanto internas como externas, ¿de acuerdo? Pero básicamente la hemorragia interna es un poquito más difícil de manejar, entonces vamos a hacer énfasis en lo que es la hemorragia externa. En la hemorragia externa tenemos 3 mecanismos de cómo podemos manejarlo, que es hacer presión directamente sobre el punto de la herida, ¿de acuerdo? También para esto utilizaríamos apósito, trapo, un paño, una franela, lo que tengamos a la mano. No importa cómo esté, mejor una herida en un paciente, una herida infectada en un paciente que una herida limpia en un cadáver, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a utilizar lo que tengamos a la mano para el manejo de la hemorragia. Hay una serie de mecanismos que tenemos que hacer para eso. También podemos hacer lo que es presión indirecta, que es hacer presión sobre la arteria que lleva la sangre a la parte que está sangrando. Y esto va a disminuir esa presión, ese flujo de sangre, y también aquí podemos hacer elevación. Recuerda cuando hablamos anteriormente de elevación, aquí tenemos ese ejemplo. Con relación a la presión directa, tenemos que tener cuidado de que no se encuentren objetos incrustados en la herida, porque entonces podríamos hacer mayor presión e introducirlo más, ¿de acuerdo? Tenemos que tener mucho cuidado. Imagínense ustedes una hemorragia con un vidrio, y que cuando usted vaya a hacer presión directa entonces y tenga el vidrio dentro, puede entonces introducirlo más, incluso usted mismo herirse con sus manos. Entonces tenemos que tener algunos cuidados a la hora de aplicar el manejo de las heridas. En la hemorragia nasal, que se da muy frecuente en el deporte, en todo tipo de deporte donde hay contacto físico entre las personas, en baloncesto, en voleibol, en fútbol, en los deportes de combate, siempre la hemorragia nasal. Fíjense que anteriormente nos decían a nosotros, tira la cabeza hacia atrás. Eso está contraindicado hoy en día, tirar la cabeza hacia atrás, porque esto puede crear un canal directo desde la fosa nasal hasta los pulmones y hacer que entonces la persona, esa sangre se vaya a los pulmones y se produzca un problema mayor. La posición correcta, inclinar hacia adelante, ya sería hacer lo que sería hacer presión directa, hacer presión sobre las fosas nasales para tratar de disminuir el sangrado. Hay algunos pasos que ustedes pueden ver ahí que podemos hacer para disminuir esto, pero básicamente recuerden, no tiren la cabeza hacia atrás, apriétense la nariz, que es lo que se está aconsejando. En las lesiones musculoesqueléticas, esta la dividimos en 2 partes. Tenemos las lesiones de las partes blandas y las lesiones de la parte ósea o parte dura. En las lesiones de la parte blanda, básicamente tenemos 2 principales lesiones, que son los desgarros y los esguinces. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente el mecanismo de producción de estas 2 lesiones es muy similar. Es simplemente por un sobreesfuerzo del tejido lesionado. El esguince lo ponemos a nivel de las articulaciones y los desgarros a nivel muscular. ¿De acuerdo? Entonces, el dolor es característico, dependiendo del nivel de desgarro que se produzca, podemos ver incluso depresión a través de la superficie de la piel, ver depresión de la zona donde está desgarrada. Fíjense que el tratamiento aquí también es aplicar hielo, igual que en la hemorragia nasal usted puede aplicar hielo, en las contusiones puede aplicar hielo, hacer compresión, ¿de acuerdo? Fíjense que todas estas lesiones básicamente podemos utilizar aplicando hielo, ¿ok? Entonces, tenemos otra lesión muy frecuente en el deporte, que es la luxación. Básicamente la luxación de hombro es una de las articulaciones que más luxaciones produce. Si usted está, podemos ver cómo la dificultad para moverse, el dolor característico. Esto requiere unas técnicas especiales para la reubicación o la reducción de esta luxación. Si usted está entrenado, usted puede reducirla. Pero si usted no está entrenado en hacer reducciones de hombro, lo aconsejable es que no lo haga, que inmovilice a la persona y sea trasladado. Porque también por debajo del hombro pasa lo que se llama el paquete vasculonervioso de la extremidad superior. O sea, por ahí pasan los nervios y los vasos sanguíneos que
se encargan de toda la extremidad superior. Y si usted no reduce adecuadamente esa luxación, usted puede comprimir ese paquete vasculonervioso y la persona perderá entonces la extremidad, que será peor. Entonces, si usted no sabe, no se ponga a inventar. Simplemente inmovilice a la persona y lo traslada al hospital, ¿de acuerdo? Entonces, y de las musculoesqueléticas, los más característicos son las fracturas. Hay diferentes tipos de fracturas que, al igual que la luxación, el manejo es la inmovilización, ¿de acuerdo? Podemos identificar por el dolor, la falta de funcionabilidad de la extremidad o de la parte afectada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Básicamente es inmovilizar en ese caso. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de cómo podemos nosotros inmovilizar una extremidad, un brazo. Podemos hacer lo que se llama también el Belpoc. Aquí tenemos lo que son los vendajes circulares, ¿de acuerdo? El entablillamiento. Aquí tenemos vendajes circulares, la manota, dependiendo del área que sea o que estemos lesionada, hay un vendaje específico para eso. Ya en la parte final les daremos algunos tipos de... tenemos ya un conferencista que nos va a hablar de vendaje, aunque no específicamente será este tipo de vendaje de urgencias que va a hablar, pero ya sabremos que tenemos las posibilidades de hacer estos vendajes. Ahora bien, también se nos pueden presentar otras emergencias ambientales, que son, por ejemplo, cuando estemos haciendo deportes en ambiente frío, como es el caso de la hipotermia, pero también tenemos emergencias ambientales en ambiente caluroso, como es lo más usual que nosotros nos podemos encontrar. ¿Qué sucede cuando estamos haciendo actividad física en ambiente caluroso? Aumenta la sudoración nos va a llevar entonces a nosotros a una pérdida de líquido. Esta pérdida de líquido entonces lleva a una deshidratación, y esa deshidratación entonces comienza a causar los efectos en cadena que se pueden producir en un individuo, desde comenzar con simples calambres, contracturas, agotamiento por calor, golpe de calor, insolación, ¿de acuerdo? Si no se corrige la deshidratación, se va a ir desencadenando una serie de sucesos que pueden conllevar incluso hasta la muerte. Entonces, ya los calambres no es más que son estas contracturas involuntarias dolorosas que nosotros conocemos. Luego de los calambres, entonces pueden venir lo que se llama propiamente las contracturas, que son parecidos a los calambres, pero más fuertes, más dolorosos, de mayor intensidad, ¿de acuerdo? Entonces, hay manejos para cada una de esas lesiones. Ahí las tenemos, no estamos entrando en detalle por razones de tiempo, ¿de acuerdo? Pero es importante que ustedes sepan que la principal prevención de todo esto es, ya lo vimos al principio, el buen calentamiento y la buena hidratación, básicamente para la prevención de estas lesiones. El agotamiento por calor y la insolación sería ya la fase final de cada uno de estos casos. Aquí tenemos lo que es un cuadro comparativo en cómo podemos diferenciar. Fíjense que en el golpe de calor, en la debilidad, en uno podemos encontrar cierto nivel de humedad en la piel, pero cuando ya la piel está seca, es porque ha perdido toda la capacidad el cuerpo de perder calor, y el calor comienza a acumularse. Entonces ahí vemos cómo la piel comienza a ponerse rojiza, y ahí vienen entonces los trastornos, el coma y la muerte, por la incapacidad del cuerpo de responder a lo que es la demanda y la pérdida de calor. Ustedes saben que el exceso de calor en el cuerpo produce destrucción de tejido, incluso a nivel cerebral. La temperatura por encima de 40 grados Celsius pues comienza a causar daño cerebral, contusión y destrucción de neuronas. Entonces, hay otras emergencias que nosotros podemos encontrar en el ámbito deportivo, que es como por ejemplo el caso del asma inducido por el ejercicio, que el asma no es más que una dificultad para el atleta exhalar el aire durante la actividad, relacionado con la actividad física. Hay diferentes mecanismos por los cuales se puede producir el asma inducido por el ejercicio, y ya eso sería también otra conferencia. También nosotros podemos encontrarnos lo que son las obstrucciones de las vías aéreas a cuerpo extraño. También tenemos el mecanismo que
debemos nosotros conocer y hacer, ¿de acuerdo? También tenemos lo que es la muerte súbita en el deporte, que no es más que una detención cardíaca de manera repentina en alguien que estaba aparentemente sano. Aquí básicamente la medida sería iniciar rápidamente lo que es la aplicación del RCP, que también eso requiere de un entrenamiento con unas buenas combinaciones para que sea efectivo. Entonces, después de ver qué es lo que podemos hacer, vemos que, en resumen, nosotros tenemos aquí lo que es la evaluación primaria. Tenemos que hacer una evaluación primaria para identificar los problemas que se nos presenten y manejar lo que encontremos. Luego pasamos a la evaluación secundaria, identificar los problemas que podamos encontrar en esto y manejarlo. Ahora bien, en el ámbito deportivo viene la siguiente parte. ¿Qué hacer? De acuerdo, si ya resolvimos el problema, ya podemos continuar ahora. ¿Qué vamos a hacer con el atleta? ¿Le damos de alta? ¿Puede reincorporarse a su actividad deportiva? ¿Debe tener reposo? Entonces, eso es algo crucial y una de las partes más difíciles que muchas veces nos encontramos, los que estamos en el área de la salud, en el ámbito deportivo, porque tanto el atleta como el entrenador quieren continuar compitiendo, pero nosotros tenemos que velar por la salud de ese atleta. Entonces tenemos que sopesar realmente. Sabemos que lo más importante es la salud, pero muchas veces cuando estamos en el ámbito deportivo, imagínense ustedes unos Juegos Olímpicos, un atleta que tiene 12 años entrenándose para llegar a esos Juegos Olímpicos y viene y le sucede algo, Dios así no lo permite. Entonces es difícil para ellos aceptar que no pueden competir. Entonces nosotros tenemos que saber qué hacer en ese caso, ¿de acuerdo? Entonces, también es importante saber cómo vamos a trasladar, si vamos a trasladarlo, si estamos solos, dónde estamos. Fíjense que hay muchos mecanismos de traslado. La técnica y forma de traslado es independiente a cada persona, va a depender del lugar donde se encuentre, con los equipos que cuente, el personal que tenga y también la condición de la persona que esté trasladando, ¿de acuerdo? Cualquier traslado es bueno siempre y cuando no empeore la situación en la cual se encuentra nuestro asistido, ¿de acuerdo? Entonces, hasta aquí, no, exacto, me quedaban 2 minutos. Sí, estamos abiertos a preguntas o no sé si la harán al final. Muchísimas gracias. Anabel. Y buenas noches. Si tienen alguna pregunta, ahora es el momento para que la realicen. Por favor, déjenla a través de lo que es el chat y de ahí se la haremos al doctor Elías. Hasta ahora ninguna pregunta, solo muchas felicitaciones por el chat, doctor. Todo excelente, su presentación. ¿Sí me escuchan, verdad, Elías? ¿No? Sí, te escuchamos, sí. Perfecto. Una pregunta, a ver, Oscar Almonte. Sí, Oscar, esperamos su pregunta. Un momentito más. ¿Cómo reaccionar antes de un golpe en artes marciales muy fuerte? O sea, ¿cómo reaccionar en artes marciales ante un golpe muy fuerte? Más o menos entiendo que será así, ¿verdad? Sí, así bueno, es la pregunta. ¿Cómo le digo? En los deportes de combate es casi seguro que la mayoría de los golpes que le dé el adversario serán fuertes. Ahora bien, ¿qué ocasionó ese golpe muy fuerte? Ocasionó una contusión, ocasionó una herida, ocasionó una contusión cerebral. Entonces, dependiendo el daño, porque fíjense, aquí, aunque el mecanismo en que se produzca la lesión es importante,
nosotros vamos a atender el daño que ha recibido la víctima. Entonces, nuestra acción va a depender del daño que haya recibido. Porque, por ejemplo, si ponemos que yo estoy en una pelea de boxeo contra Mike Tyson, de seguro el primer golpe que él me dé, aunque sea suavecito, yo caigo redondo con una contusión. Pero Holyfield le aguantó muchísimo golpe a él. Y la acción ante esa situación fue diferente. O sea, aquí lo importante sería saber qué le pasó a la persona que recibió el golpe. Y dependiendo de lo que le pasó, entonces será lo que nosotros vamos a hacer. Ok, a ver, tenemos varias preguntas acá. Otra que dice, ¿a qué viene tanta lesión que hay en hombros y codos? Depende del deporte. Bueno, el hombro y codos, hay deportes que es muy específico. Son articulaciones que se utilizan mucho, de mucha movilidad. Mientras más utilizamos una articulación, más probabilidades de desgaste ocurran. Entonces, el hombro y el codo son de las articulaciones más móviles que tenemos, sobre todo la del hombro, y las sometemos a mucha tensión. Pero hay otros deportes que las lesiones no son hombro y codo, son por ejemplo rodilla y tobillo. ¿De acuerdo? Todo depende de la disciplina deportiva de la que estemos hablando, porque el mecanismo de producción de lesión en el hombro o en el codo va a depender de la disciplina. Por ejemplo, en béisbol, el lanzador se lesiona mucho el codo y el hombro de lanzar por la presión que él ejerce, sobre todo si son lanzadores que les gusta lanzar muchas curvas, con mucha rotación por la presión que hace. Pero en baloncesto lo que más se lesiona son rodilla y tobillo. ¿De acuerdo? Entonces, dependiendo del deporte que se practique, en natación se lesionan mucho el hombro, pero los que nadan crawl o libre, mariposa y dorso, pero el que nada pecho se lesiona la rodilla. Entonces, como pueden ver, los mecanismos de lesión y la frecuencia de lesión están muy ligadas al deporte que se practique. Por eso, cada entrenador debe saber cuáles son las lesiones más frecuentes en su disciplina deportiva. ¿Cómo puedo auxiliar a un ciclista tras una caída? Depende de lo que le haya pasado. Hay ciclistas que cuando se caen, sencillamente lo que se hace se da un pequeño raspón y siguen corriendo. Y otros, por ejemplo, el lamentable caso que pasó en los Juegos de Río de Janeiro, que la atleta que iba ganando cayó en un contén y en una cuneta, se dio con la cabeza y estuvo inconsciente por mucho tiempo. Entonces, todo depende de la lesión. O sea, lo ideal es, por lo general, muchas veces no tenemos tiempo a ayudarle. Si usted es parte de la competencia, cada ciclista tiene su equipo que le acompañe en esa competencia. Si es ruta. Si es pista, están encerrados en un área específica, en un velódromo. ¿De acuerdo? Si es ruta, tiene su equipo. Muchas veces lo mejor es no intervenir. Si usted no pertenece al equipo de la competencia, mejor no intervenga, porque ya está previsto que hay un equipo preparado para eso. ¿De acuerdo? Entonces, si es usted parte de ese equipo, entonces usted, de acuerdo a lo que tenga, la fractura, la herida, pero por lo general son raspones los que se hacen. ¿Qué sucede cuando juegas y estás tan cansado que te da deseo de vomitar y te mareas? Esa es la pregunta. Sí, realmente eso sucede cuando estamos muy deshidratados o por mucha fatiga. Hay muchos estudios que demuestran que hay una interacción entre la intensidad y la fatiga con la actividad gástrica. También eso ocurre cuando nuestro estómago también puede estar cargado. Hay diferentes situaciones. Si hemos comido y no hemos hecho todavía la digestión, entonces hay una competencia entre la sangre que se requiere para el proceso digestivo y la sangre que se requiere para la actividad muscular. El cuerpo está diseñado para sobrevivir.
y entiende que si usted comió y se puso a jugar o puso en actividad su musculatura, es porque la vida está en peligro y va a dejar de mandar sangre al estómago y se la va a mandar a los músculos. Entonces, ahí viene ese déficit de sangre a nivel digestivo por carencia o por competitividad. Y ahí viene entonces lo que serían los problemas gástricos de náusea, incluso vómitos. Tenemos una pregunta directa desde YouTube que sucede con alguna frecuencia que al realizar ejercicios abdominales suele encontrarse incluso como que se cruzan los músculos abdominales. ¿Cómo se trata o cómo se puede evitar? Cuando estamos haciendo abdominales, lo que normalmente nos sucede son contracturas a nivel de los músculos abdominales. Esto se debe normalmente por fatiga o por deshidratación. A veces que hacemos tantos abdominales, estamos muy cansados, que se producen lo que son las contracturas. ¿Qué debemos hacer en ese caso? Sencillamente dejar de hacer abdominales y comenzar a hacer ejercicios de estiramiento de los músculos abdominales, o sea, poner nuestro cuerpo en posición recta para que los músculos se estiren y liberen esas contracturas. Tenemos una pregunta de por qué es más frecuente en hombres, o sea, las lesiones son más frecuentes en hombres que en mujeres. Se estima que las lesiones son más frecuentes en hombres que en mujeres porque el hombre tiende a ser más riesgoso, más agresivo en las actividades deportivas. La mujer siempre es más cuidadosa cuando hace una actividad deportiva. El hombre repara menos en las consecuencias de esa actividad y por eso tiende a ser más frecuentes las lesiones en el hombre. El hombre siempre es más agresivo en todos los ámbitos deportivos y eso es una característica que viene con nuestras hormonas. Están haciendo una pregunta sobre hidratación. Los voy a referir al canal de YouTube porque en días pasados tuvimos una charla solamente sobre hidratación y sobre todo en parte de competición y las pueden buscar en el canal de YouTube. ¿Qué tiempo se le daría al atleta con la pierna levantada en 45 grados por una hipoglucemia? Cuando él se recupere. O sea, nosotros le vamos a poner la posición de Trendelenburg en 45 grados buscando su respuesta. Recuérdense que un shock es una pérdida de conocimiento. Tan pronto la persona comienza a recuperarse, podemos ir bajando gradualmente las piernas, pero nunca tratemos de levantarlo, de incorporarlo inmediatamente se recupere. La incorporación debe ser gradual y a medida e ir reponiendo o corrigiendo lo que lo causó. Si es una deshidratación, debe hidratarse. Si es una hipoglicemia, debe comer. Si es una hemorragia, debe corregirse la hemorragia, ¿de acuerdo? Entonces, se debe corregir la causa y a medida que se va recuperando, podemos ir bajando las piernas y gradualmente lograr la incorporación. ¿Qué tiempo es prudente calentar? ¿Dependerá del deporte practicado o existe un parámetro para todos los deportes? Dependerá de lo que usted vaya a hacer, dependerá de la temperatura ambiental, dependerá de qué habrá hecho antes, ¿de acuerdo? El calentamiento debe hacerse. Primero, hay diferentes teorías. Usted puede hacer un calentamiento articular, estiramiento suave y luego los calentamientos. Entonces, también hay un calentamiento general y un calentamiento específico. Cuando hablamos de calentamiento general, que yo voy a calentar todo el cuerpo. Pero si hoy voy a trabajar pierna, por ejemplo, estoy en un gimnasio y voy a trabajar pierna, debo hacer un calentamiento específico para piernas. Si voy a trabajar brazo, debo hacer un calentamiento específico para brazo. ¿De acuerdo? Si voy a trabajar espalda, debo hacer un calentamiento específico también para espalda. ¿Por qué? Porque es la zona que yo voy a someter a mayor tensión y mayor estrés y tengo que prepararla mejor. Entonces, el calentamiento no hay un tiempo específico porque, por ejemplo, si hace frío, debo calentar más tiempo porque el proceso de calentar toma más que si hace calor. Y también si yo vengo caminando o si vengo en bicicleta al área donde voy a competir, ya yo vengo calentando en el camino. Todo eso hay que tomarlo en consideración. Y también si he descansado bien, si no he descansado bien, si he dormido bien en la noche, ya sea por trabajo, por diferentes situaciones, también eso hay que tomarlo en cuenta tanto en el calentamiento como en la práctica deportiva. ¿De acuerdo?
Ok, y la última pregunta, hay algunas cuantas más, pero por tiempo no podemos seguir. ¿Cuáles son las lesiones más comunes en un corredor? Las lesiones más comunes en el corredor son por lo general los desgarros de los isquiotibiales y las lesiones de tobillo son las más frecuentes en los corredores. ¿De acuerdo? Sobre todo también el tendón de Aquiles, pero básicamente eso. Anabel, esa es tu área también, si quieres No, no, tranquilo. compartir algo también puedes hacerlo. Gracias, gracias. Entonces, nada, muchísimas gracias, Elías, por toda la participación que tuviste en el día de hoy. Excelente conferencia. Y ahora vamos con el doctor Pinedo para darle la participación a Mauricio Prada. Muy bien, Elías, muchas gracias. Excelente conferencia y se ve que suscitó fue una temática bien manejada porque todo el público quedó con muchas preguntas. Eso es interesante porque no es tan solo el exponer, sino también responder las preguntas de los participantes.